Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Henos aquí en un nuevo episodio de la lectura continuada de la Biblia. En esta ocasión estamos comenzando el Adviento. Entonces tenemos el reto de leer en estos próximos 24 días que justamente finalizan en la vigilia de Navidad los 24 capítulos del libro del Evangelio de San Lucas. Entonces, hoy vamos a dar comienzo a ese Evangelio. Hoy es primer día de este Adviento. Vamos a comprometernos con ese reto. Entonces, comenzamos con la oración al Espíritu Santo y te invito a apoyar cada uno de estos videos con un me gusta, un dedito arriba, compártelos y también te invito a perseverar hasta el final para que el día 25 de diciembre tengamos un conocimiento mucho más profundo de la vida de nuestro Señor. Entonces, te invito a que oremos juntos esta oración del Espíritu Santo. Si deseas, puedes cerrar tus ojos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, en este momento me pongo en disposición para leer la Sagrada Escritura. Te pido que abras mi mente y mi corazón para que siembres en mi vida verdadera vida, a través de lo que quieras darme a conocer y a entender. Señor Jesús, sabes cuánto necesito que tu palabra me domine y guíe mi vida. Deseo ardientemente que la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes en mí para ser un buen discípulo tuyo y así poder llevarla y darla a conocer a mis hermanos. Ayúdame de esta manera, Señor, poder conocerte más para ayudarte en la construcción de tu reino. Derrama, Señor, sobre mí tu Espíritu Santo para que me inunde de sabiduría, discernimiento y perseverancia en la lectura diaria de tu palabra, y pueda así comprender exactamente lo que quieres de mí. Que tu palabra me enseñe a hacer la voluntad del Padre como tú la hiciste, con entrega, con amor, con sacrificio, con el servicio y mucha dedicación. Digamos juntos, habla, Señor, para que tu siervo escuche. Amén. Bien, hermanos y hermanas, así como les decía, vamos hoy a comenzar este reto de leer los 24 capítulos del Evangelio de San Lucas. Te invito a que tengas perseverancia, que le pidas esa gracia al Señor para que al finalizar estos 24 capítulos, que será ya para el día 24 de diciembre, ya el 25 que estemos celebrando la Navidad, logremos tener un conocimiento más profundo de nuestro Señor. Y a través de esta lectura continuada de la Biblia, que será nuestra lectura espiritual que nos acompañará durante todo este Adviento, esta lectura nos ayudará a ir preparando este corazón para esa venida de Jesús, al mismo tiempo que la lección divina. Entre la lección divina, la práctica de la lección divina diaria, más la lectura continuada de la Biblia, eso nos llevará a ese hermoso conocimiento de Jesús y al recibimiento en nuestro corazón. Vamos a preparar entonces nuestro corazón con mucho amor, con mucha alegría, con mucha esperanza y con mucha fe. Antes de comenzar con la lectura del primer capítulo de Lucas, les voy a compartir la breve introducción para entrar en el contexto del libro de Lucas. Em, es importante siempre leer los preámbulos de cada libro
para contextualizarnos, para saber en qué año fue escrito, quién es el autor, y conocer algunos detalles que nos sirven para entender la forma como este escritor o este evangelista escribe este libro. Entonces, te lo voy a compartir. Aquí tengo una Biblia de estudio, la Biblia latinoamericana que es de estudio, esta que está aquí, y ella tiene una introducción bien interesante que la voy a compartir contigo. Nos dice, el tercer evangelio es obra de un discípulo de Pablo, un médico. Fíjense que ya nos hace la referencia de que Lucas era un discípulo de Pablo y era médico. Y probablemente de origen sirio. Y nos envía a que leamos Colosenses 4, versículo 14. Allí San Pablo debe hacer referencia de este nombre de Lucas. Luego dice, quizá se convirtió a la fe cristiana por los años 40, cuando los cristianos perseguidos de Jerusalén y de Cesarea buscaron refugio fuera de las fronteras de Palestina, llevando consigo el mensaje. A partir del año 50, acompañó a Pablo en sus misiones. Lo podemos corroborar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 10. Tal vez fue en Grecia donde redactó su evangelio. Fíjense, otro dato importante. Tal vez fue en Grecia donde redactó su evangelio y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para él eran las dos mitades de una misma obra y con toda probabilidad, tanto una como la otra fueron terminadas antes del año 64. Por ese entonces, Lucas estaba en Roma, a donde había llegado 2 años antes acompañando a Pablo prisionero. Vayamos tomando detalle de toda esta belleza. Vamos contextualizándonos. Lucas precisa que fue a indagar el testimonio de los primeros servidores de la palabra, es decir, los apóstoles. En efecto, más de una vez fue con Pablo a Jerusalén y Cesarea, los dos grandes centros de la iglesia en Palestina, primeras comunidades que guardaban los documentos en los cuales se inspiraron los tres primeros evangelios. El principal de estos documentos fue también utilizado por Marcos, y Lucas reprodujo casi todos los episodios que leemos también en Marcos. Fíjense que aquí reafirman que el primero que escribe es Marcos y todos los demás evangelios se apoyan en los escritos de Marcos. Vemos también que Lucas no conoció a Jesús. Lucas fue compañero y discípulo de Pablo. Pablo tampoco conoce a Jesús, no tuvo la oportunidad de vivir con Jesús, no era uno de los apóstoles. Entonces, allí vemos cómo fueron recopilados todos estos datos. Fíjense otros detalles. Lucas conservó los dos grandes bloques en que se basaba la catequesis primitiva de la iglesia. La primera, la actividad de Jesús en Galilea y sus últimos días en Jerusalén, pero insertó entre ellos el contenido de otro documento que contenía muchas palabras de Jesús. Las colocó intencionalmente durante la subida de Jesús de Galilea a Jerusalén para mostrar que la vida cristiana
se desarrolla bajo el signo de la cruz. Otros documentos de las comunidades de Palestina le proporcionaron el contenido de sus dos primeros capítulos consagrados a la infancia de Jesús. Estos capítulos desafían de tal manera los prejuicios racionalistas que se han escrito en centenares de libros para cercenar su testimonio. El testimonio, sin embargo, está y es el testimonio de la comunidad primitiva, de la cual formaba parte María. Esos capítulos otorgan de partida al Evangelio de Lucas su carácter propio. Si hubiera que caracterizarlo con pocas palabras, se podría citar estas líneas de las cartas pastorales. Acaba de manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres. Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Carta de Tito, capítulo 2, versículo 11 y primera de Timoteo 2, versículo 3. Fíjense este detalle tan maravilloso. Él nos dice aquí que es el único evangelio en donde se escribe de la infancia de Jesús y hace mención a que él estuvo en contacto con esas comunidades, esas primeras comunidades, las comunidades primitivas, en la cual formaba parte María, la madre de Jesús. Entonces de allí Lucas recopila estos datos de la infancia de Jesús que son inéditos y son únicos en los cuatro evangelios. Sigamos. Lucas quiso recordar ante todo la incomprensible humanidad de Dios y su propósito dio un color espacial a su evangelio, que es, en algún sentido, el más humano de los cuatro. Se notará en forma muy especial el cuidado que puso para recordar la actitud de Jesús con respecto a las mujeres. El maestro no compartió el prejuicio universal que las mantenía en una situación inferior. Por otra parte, ya que Lucas había dejado a su familia para seguir a Pablo misionero, viviendo siempre la inseguridad y al día, recalcó más que los otros la incompatibilidad entre el Evangelio y las posesiones. Fíjense, Lucas, por seguir a San Pablo, Lucas abandonó todo lo que tenía. Por eso él resalta en sus escritos, recalca esto de la incompatibilidad entre el Evangelio y las posesiones, el poseer los bienes materiales. Lucas recibió mucho de su maestro Pablo. Puso de relieve las palabras de Jesús que recuerdan que la salvación es siempre y ante todo no la recompensa por nuestros méritos, sino un don personal de Dios. Por eso quiso salvar las parábolas del capítulo 15, que ilustran la muy asombrosa misericordia de Dios. Entonces, tomando en cuenta estos detalles, hermanos y hermanas, los invito a que comencemos con la lectura del primer capítulo. Capítulo 1 de San Lucas. Anuncio del misterio de Jesús al resto de Israel. Infancia de Jesús y de Juan. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos
y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Un ángel anuncia el nacimiento de Juan Bautista. Versículo 5. Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abdías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia, y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando fuera, en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande y muchos más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Por medio de él muchos hijos de Israel volverán al Señor, su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a todos los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo, preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿Quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. El ángel contestó: Yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorase tanto en el santuario. Cuando finalmente salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Intentaba comunicarse por señas, pues permanecía mudo. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante 5 meses permaneció retirada, pensando: ¿qué no ha hecho por mí el Señor? Es ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza.
Hasta allí el relato de este anuncio del ángel a Zacarías, anunciando el nacimiento de Juan Bautista. Sigamos con el próximo anuncio. Seguimos con el versículo 26. La anunciación a María. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿Cómo puede ser esto si yo soy virgen? Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Versículo 39. María visita a su prima Isabel. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu salta de contento en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Ha desplegado la fuerza de su brazo, deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia,
como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Versículo 57. Primeros pasos de Juan Bautista. Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al 8º día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo, no, se llamará Juan. Los otros dijeron, pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan. Por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía, ¿qué va a hacer de ese niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, empezó a recitar estos versos proféticos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora sale triunfante nuestra salvación en la casa de David su siervo, como lo había dicho desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, que nos mostraría el amor que tiene a nuestros padres y cómo recuerda su santa alianza, pues juró a nuestro padre Abraham que nos libraría de nuestros enemigos para que los sirvamos sin temor, justos y santos todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle sus caminos, para decir a su pueblo lo que será su salvación, pues van a recibir el perdón de sus pecados, obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitarnos cual sol naciente, iluminando a los que viven en tinieblas, sentados en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por un sendero de paz. A medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu. Vivió en lugares apartados hasta el día en que se manifestó a Israel. Bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta lectura, de este primer capítulo de San Lucas el día de hoy. Espero que les haya gustado, hermosísima lectura que nos deja mucho, mucho amor en el corazón. Este relato me ha transportado en aquel momento cuando María recibe esa anunciación y esa alabanza maravillosa del Magnificat que tanto llena el corazón. Te invito a que la ores. Ora con el Magnificat. Es una alabanza bellísima, bellísima, que está compuesta para alabar la grandeza y las maravillas que Dios hace. Entonces, sin más que decir,
y esperándote el día de mañana, que vamos a continuar con esta lectura continuada y con este reto de Adviento que nos hemos propuesto leer en estos próximos 24 días el Evangelio de Lucas. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y persevera hasta el final. Apóyame con un me gusta. Nos encontramos mañana. Dios te bendiga.